Trump ganó la guerra, Irán perdió, el estrecho de Hormuz volvió a abrirse. Y sin embargo, el país que más cambios de política hizo en estas últimas semanas no tiene nada que ver con Irán. No habla árabe, no habla persa. Su capital está a más de 6.000 kilómetros de Teherán. Hay un hilo que recorre cada movimiento de esta guerra. La amenaza de cierre del estrecho, las presiones diplomáticas, el acuerdo final. Y ese hilo no termina en Washington ni en Teherán. Termina en otro lado. En este episodio vamos a tirar de ese hilo juntos y te aseguro que cuando lo encontremos al otro extremo, la guerra en Irán te va a parecer otra cosa completamente distinta. En el episodio anterior te expliqué qué es el estrecho de Hormuz, ese embudo diminuto por donde pasa 1 de cada 4 barriles de petróleo del mundo. Y te dije que su poder está en que Irán lo tiene justo enfrente de su casa. Pero hay un dato que no te conté. El petróleo que pasa por Hormuz no se queda en Oriente Medio. Casi todo viaja hacia el este, hacia Asia. Y del total de ese petróleo que cruza el estrecho, adivina quién se queda con la parte más grande. Un solo país recibe más de 1 de cada 3 barriles que salen por ese embudo. No Europa, no Estados Unidos, un solo país asiático. ¿Ya lo estás viendo? Ese país tenía, antes de la guerra, una dependencia crítica de ese estrecho para mantener encendidas sus fábricas, sus ciudades, su economía entera. Y cuando Irán cerró la puerta en febrero de este año, ese país fue el primero en sentir el golpe. Cuando Irán bloqueó el estrecho, el petróleo cruzó los $120 por barril. Para entender la magnitud, es como si el precio de la nafta se disparara de golpe a casi el doble, en días. Y ese país asiático del que te hablo, que depende del estrecho para más de 1/3 de su petróleo, de repente se encontró con un agujero enorme en su suministro. Tuvo que salir a buscar crudo en otros lados, comprando más a Rusia, hasta empezando a importar petróleo de Estados Unidos, su rival declarado en el tablero global. El FMI bajó las proyecciones de crecimiento de ese país en plena guerra. Sus industrias más sensibles al precio de la energía vieron subir sus costos casi un 9% en solo 3 meses. Y para un país que fabrica prácticamente todo lo que el mundo consume, un encarecimiento así se convierte muy rápido en un problema político interno. La guerra en Irán no era la guerra de ese país, pero ese país la estaba pagando. Ahora viene otra capa. Además de depender del estrecho, ese país tenía un arreglo muy conveniente con Irán. Durante años le compraba petróleo iraní con descuento. No un descuento simbólico, hasta $15 menos por barril que el precio del mercado. Y compraba bastante. Unos 1,4 millones de barriles por día, lo que equivalía a más del 13% de todo el crudo que importaba. Imagínate tener un proveedor que siempre te vende más barato que todos los demás, y que de un día para el otro ese proveedor desaparece del mapa, porque Estados Unidos e Israel le destruyeron las instalaciones de exportación y le bloquearon los puertos. Ese acuerdo se cortó de golpe, el petróleo barato se fumó, y ahora ese país tenía que reemplazarlo con petróleo a precio de mercado, en el peor momento posible, con el crudo disparado por encima de los $120. El doble golpe, perdió el proveedor con descuento y el precio del mercado se disparó al mismo tiempo. Y acá es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque ese país no se quedó quieto. En mayo de 2026, su canciller se reunió con el canciller iraní en Pekín. Sí, China, porque ya no tiene sentido seguir sin nombrarla, presionó directamente a Irán para que fuera al diálogo y volviera a abrir el estrecho. Pensá en lo que significa eso. China, que durante años había defendido su denominada asociación estratégica con Irán y miraba para otro lado cuando se hablaba de sus compras de petróleo sancionado, tuvo que salir a pedirle a su propio proveedor de crudo que cediera ante las exigencias de Washington.
Y 2 semanas después, Trump se reunió con Xi Jinping en Pekín. Trump dijo en voz alta que Xi se ofreció a ayudar a cerrar el acuerdo con Irán. Y efectivamente, en junio llegó el alto el fuego. Míralo desde fuera. Estados Unidos le ganó una guerra a Irán y de paso forzó a China a hacer de mensajera. A China, que se presenta al mundo como la alternativa al orden americano, que habla de soberanía y de no alineamiento, la guerra de Irán la obligó a moverse exactamente donde Washington quería que se moviera. Ese es el hilo que te mencioné al principio. Pero el hilo no termina ahí, porque Irán no es una pieza suelta en la estrategia de Trump, es parte de un patrón. Al mismo tiempo que atacaba a Irán, Trump le exigía a Venezuela que echara de su territorio a los representantes de China, de Rusia, de Cuba y del propio Irán. Le decía a Caracas, si quieres negociar con nosotros, tienes que elegir. Venezuela es el tercer proveedor histórico de crudo de China. Y con Cuba, la presión también aumentó. Cuba era el puente logístico de los asesores iraníes y venezolanos en el hemisferio. La lectura estratégica que hacen los analistas es cada vez más clara. Trump no está planeando varias guerras sueltas. Está jugando una sola partida. En Venezuela, en Cuba, en Irán, el movimiento de fondo es el mismo. Cortarle a China el acceso a petróleo barato y a aliados que le sirven de palanca en el mundo. Si China pierde a Irán como proveedor con descuento, tiene que pagar más por la energía. Si pierde a Venezuela, lo mismo. Si sus rutas pasan por aguas que Washington controla, cada vez tiene menos margen de maniobra. Y menos margen de maniobra significa menos capacidad de presionar a Taiwán, en el mar del sur de China, en cualquier otro frente. La guerra en Irán no fue solo una guerra, fue un movimiento de ajedrez en una partida mucho más grande. Entonces, ¿quién salió ganando y quién salió perdiendo? Del lado de los ganadores, Estados Unidos tiene el estrecho abierto, Irán militarmente golpeado, un alto el fuego en sus términos y de paso logró que China hiciera de emisario de paz en su nombre. Para Washington, eso es un triple resultado. Del lado de los perdedores, Irán, obviamente, pero también China, que salió del conflicto más expuesta, más dependiente de rutas energéticas que no controla y con una lección muy incómoda. Su, entre comillas, alianza sin límites con Irán tuvo límites muy concretos en cuanto le costó plata de verdad. Y te dejo la pregunta, si China lo sabe, y lo sabe, ¿qué hace ahora? ¿Busca otros proveedores, otras rutas, otras alianzas? ¿O acepta que en el tablero energético global Estados Unidos le sigue marcando el ritmo? Esa respuesta va a definir buena parte de lo que pasa en el mundo en los próximos años. Déjame tu lectura en los comentarios. Y si querés seguir entendiendo cómo se mueve este tablero, suscríbete y activa las notificaciones, porque en el próximo video te voy a hablar de otro estrecho, no Hormuz, ese ya lo conoces, uno que casi nadie menciona, que está al otro lado del mapa y que tiene exactamente el mismo poder. Puede cortar el comercio mundial de golpe, y la diferencia clave con Hormuz es que en ese punto Washington tiene una ventaja que Pekín no puede copiar. Soy Miguel Díaz, esto fue Tablero Global, nos escuchamos.